Esta nueva cápsula de Luzma es sobre el siglo XIV. Ahora vamos a ver 3 autores que aún se leen y una cartografía. Todos sabemos de Marco Polo. Quizá lo hemos leído o visto la serie, entre paréntesis, no me gustó. Descubrí que además de él, son muy famosos y sus obras son vistas, leídas y consultadas 2 personajes de los que jamás había escuchado. Francesco Balduzzi Pegolotti e Ibn Khaldun. También me encontré un increíble atlas catalán. Me impresiona cómo, viendo un poco hacia atrás de los viajes de Colón, se da una cuenta de que, al igual que los portugueses en sus viajes a África y Asia, fueron parte de un proceso. No surgieron de la nada, así como de repente, sin quitar méritos a nadie, fueron los siguientes pasos lógicos de un proceso ya desencadenado. Voy a platicarles primero de Marco Polo. Ahora se ponen en duda desde que si vivió de a de veras, si viajó, si no viajó. Al margen de todo eso, durante la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del XIV, la existencia del Imperio Mongol permitió, gracias a su control sobre Asia, que reviviera la ruta de la seda, que es donde anduvo Marco Polo. Hubo europeos que por misiones o comercio se fueron a vivir a China. Durante este periodo se publicó el famoso Libro de las Maravillas, hoy conocido como Los viajes de Marco Polo. Era un comerciante veneciano que se supone que vivió de 1254 a 1324. Su libro fue muy exitoso de inmediato y traducido a varios idiomas. Su influencia fue notable y aún está al alcance de la mano de todo el mundo. Se supone, bueno, lo dictó, pero vean, escribir todo esto está imposible. Entonces, bueno, pues era lo usual, que dictaran a alguien. El segundo personaje es Francesco Balduzzi Pegolotti. Su obra fue muy exitosa. Él era un comerciante y político florentino. Vivió del año 1290 a 1347. Con el nombramiento de hombre de negocios, trabajó en la Compañía del Bardi, una superempresa del medievo que era simultáneamente banco y comercio, cuyo principal producto era la lana de alta calidad. Resulta que Florencia era gran productora de esa lana de alta calidad. Estos de la Compañía del Bardi también vendían vino y aceite. Y bueno, compraban todo lo que podían en Asia, ¿verdad? Esta es de una de las ediciones de su práctica del mercante. Veanlos cómo empacan, cómo se visten y cómo en muchas cosas se exhiben casi igual que ahora. Bueno, Pegolotti encabezó las oficinas de Amberes de 1315 a 1317 y luego lo mandaron a Londres, donde estuvo hasta 1321. Ahí atendió directamente al rey Eduardo II y luego lo mandaron a Chipre. Y ahí estuvo de 1324 a 1327. Y luego regresó a Florencia, porque estuvo unos años de magistrado representando a su casa del Bardi. Y en 1335 regresó a Chipre. Ahí negoció con los florentinos a favor de los florentinos, aranceles aduaneros reducidos en el puerto de Famagusta, que es el más importante de la isla, y luego fue a Armenia para conseguir también privilegios comerciales para los florentinos. En 1344, la Compañía del Bardi entró en quiebra. Y Pegolotti fue uno de los encargados de enfrentar esa quiebra.
Se dice que se debió a que Eduardo III de Inglaterra, enfrascado en la Guerra de los 100 años, no pagó sus créditos. Bueno, vayan a saber, el hecho es que la institución fundada por la familia Bardi salió adelante y fue uno de los bancos florentinos que participaron en el financiamiento del descubrimiento de América siglo y medio después. Bueno, entre 1335 y 1343, Pegolotti compiló la obra que lo hizo famoso, el libro de las descripciones de países y de medidas empleadas en los negocios, comúnmente llamado Práctica del Comercio. Empezó el libro con un glosario de todos los conceptos que se usaban y lo puso en toscano, que era lo que él hablaba porque era florentino, y en la lengua de cada país. Y luego sigue la parte práctica, en donde describe las principales ciudades donde comercian los florentinos, las importaciones, exportaciones, sus costumbres, el valor comparativo de monedas, sus pesos y sus medidas. Indica cuestiones tan prácticas como que se debe de contratar un buen traductor y evitar los baratos, sobornar generosamente a los funcionarios aduanales, cualquier parecido con la actualidad, bueno, y fijar el precio de las mercancías. Por ejemplo, la seda se comerciaba en libras y las colas de animales en paquetes de 20. Eso del precio es bien importante porque a veces se parece que todavía se nos olvida. Describió las rutas comerciales. La más lejana es la de Azov, Rusia, a Beijing, China. Aquí les puse nomás en el mapa una raya para que vean de dónde a dónde. Obviamente que así jamás fue, si no hay que irse por ríos y montañas y demás. Pero aún así miren nomás qué lejos. Bueno, les voy a contar todo un poquito de esta ruta. Primero que nada, vean cómo empieza su libro. En lugar de introducción, le pone el nombre del Señor, amén. Y luego el capítulo 1, información sobre el viaje a Catay para los que van por Tana o Yazov y vuelven con mercancía. En primer lugar, desde Tana hasta Intarshan, o sea, Astracán ahora, en la desembocadura del Volga, pueden ser 25 días en un carro tirado por bueyes y de 10 a 12 con un carro de caballos. Vean la diferencia de velocidad, qué impresión. Bueno, por eso en Europa, precisamente en el siglo XIII y XIV, la agricultura se volvió mucho más eficiente porque cambiaron el arado tirado por bueyes por arado tirado por caballos. Bueno, entonces volviendo con él, en el camino encontrarás muchos mongoles, es decir, gens de arms, o sea, asaltantes. Y de Hitarchan a Sarai puede ser un día por río y de Sara a Sacarango, por el río Ural, también por río 8 días. Puedes hacerlo por tierra o por agua, pero por el agua se te cobrará menos por tus mercancías. Como ven, hace las cosas muy puntual. Este parrafito lo traduje de esta edición en inglés que encontré, que es un resumen de su libro, pero pues se puede consultar. ¿Se acuerdan que platicábamos que viene el Mediterráneo, entra al mar que es interno, se desemboca en el Mar Negro, y luego este es el mar de Azov? También vamos a tener otra vez un súper estrecho, y él parte de aquí hacia acá, o sea, de aquí hacia acá. Esta es la distancia que dice que si se va uno en bueyes hace el doble que si se va uno en caballo, y luego se va por aquí para tomar el río Ural. Entonces pues todo esto va a ir por agua hasta acá, y luego así hasta acá por agua, y sale más barato. Luego también detalló cuidadosamente
la ruta que iba del puerto mediterráneo de Ayas, en el sureste de Turquía, a Tabriz, en el actual Irán. En esas épocas se inició un bazar persa que todavía tiene gran importancia comercial. El libro de este señor está en varias partes de Internet, incluyendo Amazon, en italiano, en inglés, idioma en el que la Universidad de Washington tiene la traducción resumida, esa que les mostré. Entonces, bueno, pues este señor era, en resumidas cuentas, un banquero, pegolote y comerciante. Ahora vamos a ver el tercer libro. Bueno, ese señor Ibn Khaldun es todo un personaje, yo ni enterada, y es el principal pensador árabe de la Edad Media. Bueno, hizo, su obra cada día es más revalorada, porque además, digamos que sería el antepasado, para que no haya pleitos, de la sociología y de la economía. Entonces escribió varias obras, se conservan algunas, la más importante de las cuales es su introducción a la historia universal. Él vivió de 1332 a 1406. Fue un gran filósofo, historiador, escritor y político árabe berebere. O sea que nació en el norte de África y nació en Túnez, pero descendía de gente muy connotada de Andalucía, de andaluz, como le decían a la parte árabe. Entonces los corrieron y él por eso nació en Túnez. Pero resulta que él nunca perdió las conexiones y entonces vamos a ver que regresa y es tratado muy bien y demás. Y a veces muy mal, porque como había tantas intrigas entre los distintos casas reinantes, pues luego se deshacían del papá o del hijo o lo que fuera, y depende del lado donde estaba su protector, seguía yéndole muy bien o iba a dar hasta la cárcel. Él se murió en el Cairo, ciudad a la que describió elogiosamente como metrópoli del mundo, jardín del universo, lugar de encuentro entre naciones, hormiguero humano y alta sede del Islam. Por eso les puse aquí su estatua en el Cairo. Si ven, está escrito distinto y además, bueno, en inglés y en alemán y en otros idiomas, el Khaldun está con K. Entonces, pues como es un alfabeto distinto incluso, pues no es fácil saber. Acuérdense que no había máquina de escribir, entonces son sus libros escritos directamente por él, o como les digo, pues por eso dictaban, porque no había cómo escribir. Quien sepa, a ver si lo lee alguno de estos originales, porque por ahí andan en internet. Entonces, como les decía, pertenecía a la élite andaluza emigrada al Magreb y entonces participó en la vida política de su tiempo, en las Cortes de Fez, en el actual Marruecos, en la de Túnez y en Andalucía. Entonces, a veces estaba en la cima con C y a veces en la cima con S, lo cual incluyó cárcel y exilios. También los altos puestos que ocupó le dieron chance de escribir como testigo presencial de las intrigas, asesinatos, traiciones, etcétera, que se dieron en su época en el Magreb, que bueno, se acuerdan que incluía España. Estos dos son ejemplares de su autobiografía, que más que hablar de su persona, habla de sus viajes. Y todos los demás son de la historia que es su libro pues más importante. Y hay en muchos idiomas, y hay en internet, y en Amazon, y en todos lados. Esta que he leído, que es la mejor traducción que hay al español, tiene un prólogo maravilloso, pero ya no lo edita al fondo, porque ahora sus líneas editoriales son diferentes. Yo lo conseguí en la biblioteca de Steve, y entonces ahí lo leí un buen pedazo, no los 7 tomos,
En Amazon la que venden es la traducción española, pero pues obviamente que el prólogo de Elías Trabulce no está, porque pues él lo hizo para esta edición, y este traductor del fondo, que lo descubrió Trabulce cuando ya había muerto, se tardó 20 años en traducir el libro y era un gran arabista. Entonces, bueno, pues se supone que es la mejor edición, pero salvo en la biblioteca esta de Skip no se consigue. Bueno, él en su vida, digamos, privada fue muy desafortunada. Primero, la peste negra le arrebató a su papá y a todos sus maestros. Dice que estaba estudiando con tal y con cual y se quedó sin ellos porque les dieron peste. Y luego, más adelante, su esposa e hijos fallecieron en un naufragio. Entonces, de ahí él dice que uno no se debe de sentir seguro porque Dios tiene dispuesto para uno cosas que ni se imagina. Él se dedicó entonces totalmente a su vida intelectual y se piensa que sus textos fueron muy reconocidos en su tiempo y eran textos que se usaban en las escuelas egipcias. Dice Jerónimo Páez, uno de sus estudiosos de la Sociedad Geográfica Española, que la vida de Khaldún enseña mucho de su época. Dice: un mundo en el que una familia del sur de Arabia podía mudarse a España y regresar al cabo de 6 siglos a su lugar de origen y hallarse en parajes muy parecidos a los que había tenido originalmente. Es que realmente el Magreb y hasta Egipto eran muy abiertos. Entonces iban de España para acá, o sea, salieron de acá, se fueron a España y regresaron después porque los corrieron en la Reconquista, pero no les cerraron España, que eso es algo que yo no sé ustedes, pero yo no tenía nada claro. Entonces, él en ese sentido es muy representativo, y sobre todo los aragoneses negociaban muchísimo con los árabes, entonces no estaban cerradas las puertas para nadie. Entonces vuelvo al texto de Páez, dice: un mundo en el que una familia del sur de Arabia podía mudarse a España y regresar al cabo de 6 siglos a su lugar de origen y hallarse en parajes aún familiares, poseía una unidad que trascendía las divisiones en el espacio y en el tiempo. La lengua árabe podía abrir la puerta a los altos cargos y a la influencia en cualquier parte de ese mundo. Un conocimiento transmitido durante siglos por una cadena conocida de maestros preservaba una comunidad moral, incluso si se cambiaban los gobernantes. Los lugares de peregrinaje, la Meca y Jerusalén, constituían polos inmutables del mundo de los hombres, incluso si el poder trasladaba su sede de una ciudad a otra, y la creencia en un Dios que había creado y sostenido el mundo podía dar significativos golpes del destino. Bueno, cuando me enteré de que en el Corán, una buena lectura del Corán solo se puede hacer en árabe, me acordé de cuando uno tenía que saber algo de latín para poder leer la misa y demás, porque estaba en ese idioma, pero ahora ya nos hicimos monolingües a fuerza, lo cual es una desgracia para mí. Espero que los árabes sigan pidiendo que se lea, bueno, los mahometanos, que se lea siempre el Corán en árabe, porque eso ayuda el saber varios idiomas. Bueno, Ibn Khaldún estructuró su libro de historia en 7 libros. El primero de ellos se llama Prolegómenos, es casi el más famoso, y da un extenso panorama de la obra. Los volúmenes del 2 al 5 cubren la historia de la humanidad hasta su época y analizó con mucho detalle a los pueblos asirios, hebreos, griegos y romanos. Y luego los volúmenes 6 y 7 los dedica a los bereberes y al Magreb,
Ya se acuerdan que los bereberes son las tribus originales del Magreb que se mezclaron con los árabes y hay bereberes muy prominentes, no es que sean inferiores. Unasel, que es descendiente de bereberes y árabes, y un santo muy importante de la Iglesia Católica berebere es San Agustín. Bueno, ahora les platico que entre las cosas que hace muy avanzadas es que él hace esta curva de Laffer que se usa para ver lo de los impuestos y para eso la inventó él también, o la inventó y ya no se supo que él la había hecho, pero el caso es que la hizo y como les digo, hace muchas cosas de sociología. Aquí está hablando con Pedro I de Castilla o Pedro el Cruel, que lo vio en Sevilla. Y luego aquí es una representación ya de él como maestro en Egipto. Este pues es un mapa de su tiempo y ya ven que iban escribiendo todas las cosas que necesitaban. Entonces, como les digo, pues fue a dar a Egipto y ahí fueron sus últimos años. En el 2006, para conmemorar el 6º centenario de su muerte, del 19 de mayo al 30 de septiembre, en el Real Alcázar de Sevilla, hubo una exposición dedicada a este gran musulmán. Se llamó Ibn Khaldún, el Mediterráneo en el siglo XIV, auge y declive de los imperios. Para reunir las 217 piezas expuestas participaron 16 países. Fue visitada por más de 500,000 de personas y simultáneamente con el mismo nombre, la Biblioteca Nacional de su natal Túnez abrió una exposición. Aquí está en su timbre conmemorativo el catálogo sevillano de la exposición. Miren cómo hicieron un montaje audiovisual, ha de haber estado muy padre, de toda su época. Aquí está la entrada a la Biblioteca Nacional de Túnez, con un mapa así como el que les puse, y todo un entorno de lo que era más o menos contemporáneo a Ibn Khaldún. Luego hubo otros muchos famosos viajeros, uno de los cuales fue el obispo Giovanni de Mariglioni. Se supone que vivió de 1290 a 1358, aunque ninguna de las dos fechas es exacta. Él vivió varios años en China. Cuando regresó a Europa, su influencia personal fue muy importante. Escribió un libro, Anales o Crónicas de Bohemia, que no tuvo éxito en su tiempo, pero todavía se consigue más o menos fácilmente en italiano y en inglés. Entonces, pues no está tan peor o tan mal, pues. Las relaciones entre la China de los mongoles y el papado eran bastante buenas. Sin embargo, en 1368, a raíz de una revuelta, cayó la dinastía Yuan, que es la dinastía mongol. Y en 1370, tras el establecimiento de la dinastía Ming, el Papa envió una nueva misión a China, compuesta por el teólogo parisino Guillaume Dupré como nuevo arzobispo y 50 franciscanos. Desaparecieron aparentemente eliminados por el emperador Zhu Yuanzhenhan de Ming. A pesar de algún intercambio epistolar y de la continuación informal de lazos comerciales, los europeos fueron readmitidos hasta el siglo XVI, cuando Jorge Álvarez, el portugués, descubrió Macao en 1513 y entonces los volvieron a admitir. Pero mientras, pues hubo ahí más de 100 años donde no fueron bienvenidos los europeos. Finalmente les voy a platicar del Atlas catalán. Todos estos viajes y todas estas personas, obviamente que implicaron un desarrollo
de la cartografía, y el del siglo XIV fue espectacular. O sea que el intercambio entre los países del Mediterráneo y para acá hasta el oriente fue verdaderamente explosivo. El Atlas catalán o Mapa Mundi de los Quesque es una obra considerada la más importante de la Edad Media. Tiene 6 mapas. Se atribuye a los Quesque, que son unos geógrafos y cartógrafos judío-marroquíes. Y el papá, que es el que más se le atribuye a Abraham, vivió de 1325 a 1387, y su hijo, Yehuda, de 1350 a 1410. Está hecho en 6 partes, como les digo. Se conserva el original en la Biblioteca Nacional de Francia. Yo lo tomé de la Wikipedia porque fue el que vi más, debido a que lo va uno guiando. El de la biblioteca, pues están los mapas como son, pero nadie explica nada. Una cosa que es muy interesante es que son los primeros mapas que tienen una rosa de los vientos. Entonces, bueno, pues eso es súper importante, y eso además demuestra que nadie pensaba que el mundo era cuadrado, ni que nadie se iba a caer por la orilla de la tierra, ni cosas de esas. Esta rosa de los vientos, bueno, pues ya saben que señala el norte, el sur, el este y el oeste, y luego se va volviendo más sofisticada y va volviendo, señalando más puntos, combinaciones de esas. Bueno, pues como resulta que se le atribuye este señor Ramón Llull, que era catalán, miembro de una familia de la élite catalana. Pues entonces busqué un poco con quién era, y qué bueno que no di antes con él, porque entonces nunca les hubiera contado lo que les conté hoy, porque resulta que este señor escribió más de 250 libros, es el primer novelista catalán, y es beato de la Iglesia Católica porque era predicador. Este es un dibujo de él predicando, por eso sale aquí sus palabras. Y pues les digo, era un gran intelectual, era poeta, trovador, escritor, teólogo y misionero. Entonces fue una gente muy connotada. Nació en Palma de Mallorca y murió en Palma de Mallorca. Nació en 1232 más o menos, y sí se sabe que murió en 1315. Entre las cosas que hacía era, digamos, contrastar las ciencias con la filosofía. Entonces este árbol de la ciencia va haciendo sus ramas de acuerdo con sus raíces. Bastante interesante. Y este es un manuscrito en donde él sale. No era sacerdote, sino de la Tercera Orden de San Francisco. Y yo creo que en ese tiempo tenía la Tercera Orden mucha importancia, y dejaba mucha libertad, porque a México vino Fray Pedro de Gante, que también era de la Tercera Orden, ya obviamente más de un siglo después, y pues era o hijo o algo del emperador del Sacro Imperio Romano, que era el abuelo de Carlos V. O sea que como que la Tercera Orden era para los estudiosos o gente que quería hacer otra cosa que no era dar misa, porque daba tal vez mucha libertad. Bueno, Ramón Llull viajó mucho, y casi siempre era de misionero. Acá, cuando estuvo en el Magreb, se dedicó a tratar de convencer a los maometanos que regresaran o que se volvieran católicos. Bueno, pues eso es todo de esta cápsula. Espero que les haya gustado, y que si ese es el caso, pues le hagan clic a la manita con el dedo para arriba, y si no se han suscrito a mi canal, ojalá se animen y lo hagan. Eso solo se puede hacer en YouTube. Si están viendo la cápsula en WhatsApp,
hay que hacerle clic a la liga de YouTube y entrar a YouTube porque desde WhatsApp no se puede hacer. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.